días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit, el cuarto de esta tercera temporada. Cuarto o quinto, me perdí la cuenta, pero creo que es el cuarto. En fin, Creo que es perdón, el estoy medio tercero, quemado. loco. Son las 2 a.m. cuando estoy grabando este episodio. No estoy en mis cabales. Eh, Es una hora muy extraña para estar grabando. Pero bueno, intentaré ponerme a ello. Bienvenidos a todos a este podcast. Espero que les hayan gustado los últimos que hemos hecho porque realmente no hemos tomado mucho tiempo para hablar con la audiencia porque todos los últimos episodios han sido episodios pregrabados. Hemos hablado de las elecciones de Brasil, hemos hablado de los trabajos tóxicos. Y ahora pueden notar que no estamos haciendo tantos temas de actualidad porque no hemos tenido tiempo para hacerlo eso, pero les prometemos que hablaremos de eso pronto porque están pasando cosas en el país muy heavy, muy heavy. Capaz incluso encontramos en un ratito para hablar de eso después del tema. Pero hoy vamos a hablar de unas pocas cosas que nos hacen feliz a casi todos últimamente en el planeta porque es algo que pasa cada 4 años. Es como la Navidad para muchos que les gusta los deportes en general, pero específicamente el fútbol. Y hoy vamos a traer a dos invitados que ya han pasado por el podcast. Uno es Charlie, que ha estado con nosotros hablando más de política. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tanto la política, sino más bien el deporte como es el fútbol. Y Andrés Román también, que se unirá en un momento porque está acabando su programa sobre el Aucas, ya que el Aucas está hasta el punto que hemos grabado está en la final de la Liga Ecuatoriana. Cuando este capítulo haya sido lanzado, ya sabremos quién es el campeón, pero ahorita no podemos saberlo. Pero va a ser muy interesante porque Charlie es de Barcelona, Andrés es de Aucas, así que Charlie, hasta que venga el Andrés, bienvenido. ¿Cómo ves, así antes de empezar como para ponerle picante, cómo ves esta final de la Liga Pro Ecuatoriana? ¿Cómo ves las chances de Barcelona frente al Aucas? Buenas, primero buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos oyen. Em, ¿Cómo veo la final? Estoy a favor de Laucas. Creo que con el tiempo me he vuelto, me encanta la cara así, me he vuelto hincha del fútbol sobre todo. Creo que la historia de Laucas, para los que no tienen referencia de qué estoy hablando, el Aucas es un equipo ecuatoriano tradicional, de los equipos tradicionales ecuatorianos que estuvieron desde el amateurismo en el fútbol ecuatoriano y que en el amateurismo salió campeón varias veces, 4 veces, si no estoy mal. Y en el fútbol profesional nunca ha sido campeón, nunca ha podido ser campeón del torneo ecuatoriano de fútbol o del campeonato nacional. Y esta es la oportunidad perfecta para que un equipo que nunca haya sido campeón pueda alcanzar esa gloria. Además está conectada con una historia muy emocional porque tiene hinchas, la gran mayoría de sus hinchas son hinchas de mayoría de edad, o sea, son señores viejos que sobrepasan la edad de jubilación. Muchos de sus hinchas se han muerto viéndole a Laucas bajar a la B y muchos no van a estar presentes en estas dos finales. Entonces, como un hincha como del equipo más grande del país, el que tiene más hinchada, el de la historia tradicional fuerte de ser un equipo de barrio y de haber comenzado desde abajo a tener como pequeñas hazañas, todo antes de que el fútbol ecuatoriano sea un fútbol de hazañas, porque hasta el 2000 no habíamos clasificado al Mundial. Entonces, Barcelona es parte de la cultura popular ecuatoriana y hemos ganado, somos el equipo que más títulos nacionales tiene. Pues, tener un título más no me va a matar. Preferiría concentrarme en lo que va a pasar el próximo año en Copa Libertadores
pero en cambio sí me gustaría ver que un equipo que ha sufrido y una hinchada que ha sufrido mucho pueda llegar a ser campeón. Yo quería mencionar algo, tú cuando dijiste que es parte de la cultura popular, o sea, es tan icónico, para que entiendan los que no son de Ecuador, es tan icónico el Barcelona, que es parte de la mayoría de memes, o sea, realmente o sea, es parte tan arraigada de nuestra cultura y eso creo que es algo que no tiene comparación en ningún equipo. Yo soy hincha de Liga de Quito, pero tengo que reconocer que en materia justamente de lo que decía, como de cultura, en materia de lo que representa para el fútbol ecuatoriano, el Barcelona es algo increíblemente grande, por así decirlo. Siempre es parte de muchas cosas del Barcelona. Así es, estoy muy de acuerdo con Don. Richie también está por acá. También, por si acaso, solo está como viendo por la oscuridad. Creo que ese tipo de bullerista de podcast cuando todavía no se atreve a dar su opinión. Pero bueno, entonces empecemos. El tema de esta semana, como ya viene portada, es el Mundial de Qatar 2022. Como dije, la Navidad para muchos que les gusta el fútbol. Y es un tema un tanto polémico, ¿no? Porque como se va a dar un poco de contexto a todo lo que ha pasado desde hace 10 años cuando se decidió elegir esta sede para ser el Mundial, el primer país de Medio Oriente que va a organizar una cita de esta magnitud. Y bueno, el caso más polémico primeramente es que todo esto se dio a través de sobornos. Siempre ha sido el escándalo de que a Qatar se le dio la sede porque pagó a muchísimos altos directivos de la FIFA como Platini, por darle una gente que en ese entonces era el presidente de la UEFA. También hay muchos casos como me parece que en Sudamérica, no sé si no es el mal, Chiriboga fue uno de los que pagaron porque para que Qatar sea la sede, ¿no? Que se terminó ganando Estados Unidos, por ejemplo, en el que era otro de los candidatos para organizar este mundial. Y que básicamente la lesión de esta sede básicamente desató una tormenta mediática y judicial muy fuerte hacia la FIFA, que hasta este momento no había sido analizada a profundidad, ¿no? Se sabía que era una organización que organizaba el evento más grande del planeta referido al fútbol, pero nada más. Y ahí fue cuando, por el escándalo de FIFA Gate, se empezó a destapar cosas como que, por ejemplo, la FIFA lleva años haciendo este mismo proceso de que las sedes se otorgan por sobornos, que hay actos de corrupción. Hay una serie muy paródica, pero que habla un poco de eso, que es no se me viene el nombre ahorita, pero está en Amazon Prime, tiene de protagonista al presidente de ahora la odiada ANFP de Chile, por todo lo que ha arrollado al famoso caso de Daniel Castillo con Ecuador, pero habla sobre cómo Jadwe, por ejemplo, organizó la Copa América, todo como él fue uno de los que ayudó a delatar a ciertos directivos para que después se pudiera armar un caso contra la FIFA en Estados Unidos y que ha destapado muchas cosas. Yo creo que nosotros hemos hablado un poco, al menos yo me acuerdo que hemos dado algunas opiniones sobre qué se siente tener que celebrar un evento tan importante para alguien que le gusta mucho el fútbol en un país que tiene tantas polémicas, porque hemos hablado, por ejemplo, que como Qatar respeta los derechos de las mujeres, como respeta los derechos de los LGBTI. Entonces, Charlie, mi primera pregunta sobre este tema antes de que pasemos ¿tú crees que es cómo se siente para alguien que le gusta mucho el fútbol tener que, de cierta forma, legitimizar, no, ¿cómo decirlo? O sea, justificar el ver un partido de fútbol en una nación como Qatar y darle dinero a la FIFA en ese proceso, ¿no? ¿Tú
cómo le ves eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no nos importa en ese momento que podemos estar 10 años quejándonos de que las constructoras han construido los estadios en las condiciones más inhumanas posibles y después cuando empiece el Mundial el 20 de noviembre en el partido de Qatar-Ecuador, esto no va a importar, todo el mes que dure el Mundial esto no va a importar, todas esas cosas ya no van a tener ese foco, ¿no? La foco pasa a ser la pelota y nada más. ¿Por qué se da esto, en tu opinión? A ver, voy a mencionar dos cosas. La una, ayer eh, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 62 años de vida y estaban dando un especial en ESPN, no, perdón, en DirecTV Sports, sobre los partidos de la selección argentina en el Mundial del 86. Y cuando te pones a ver el partido, ves la diferencia entre ese fútbol y el fútbol actual. El fútbol actual es quizás un poco más show, o sea, es más teatro, es como más emocionante en la forma, está construido como un show, ¿no? Si ves esos partidos del 86 del Mundial, ves juego, ves táctica y técnica. El fútbol es más lento, las tácticas son diferentes, se juega con cinco, con stoppers. eh, pero más allá de eso, lo que veías es como no hay esta espectacularidad que vemos, por ejemplo, hoy por hoy en la Champions League. Y nos hemos, creo que me choqueó un poco porque lo pensé y dije, el fútbol se ha vuelto un show. O sea, cada vez es menos fútbol, cada vez es menos un deporte y cada vez es más un show. Y si es un show, es un espectáculo, es un negocio. Entonces, lo que vemos es que cada vez el fútbol, desde hace ya algunos años, décadas diría, está cada vez pensado más como un espectáculo que genera movimientos de dinero, gigantes movimientos de dinero, que como un deporte. Y eso va en contra del espíritu total del fútbol. Y lo que vemos con el Mundial pasa por ahí. Eh, el, no nos molesta porque ya no vemos al fútbol como un deporte, sino vemos al fútbol como un show. Entonces, como un show pensamos y legitimamos que sea como un negocio, que esté vendido como eso, como pensamos lo mismo como si fuera la UFC. O sea, en la UFC no nos ponemos a pensar de dónde viene la plata, quién financia eso, cómo se definen las sedes, dónde se va a hacer o no. Y en el fútbol cada vez pensamos más así, ¿no? Y hay generaciones que piensan más así. Y la segunda cosa que es, acabo de terminar de ver un pequeño documental de 25 minutos eh, que me pasó un amigo que vive en España y estudió Relaciones Internacionales y ahora estudia Gerencia Deportiva eh, en España. Y es sobre Sócrates. Sócrates era un jugador brasilero de los 80 de un Brasil mágico, eh, que creó, él era doctor encima, creó dentro del Club Corinthians, creó esto que se llamaba la democracia corintiana. Entonces, Brasil vivía en dictadura militar y este equipo comienza a organizarse colectivamente y toma las decisiones desde la cabeza hasta abajo con un voto cada uno. No importa si eras utilero o eras el presidente del club. Tu voto valía exactamente igual y todas las decisiones del club se tomaban de esa manera. Entonces, esa visión del fútbol como un deporte que puede contribuir más allá de ser un deporte, es la contravisión de lo que nosotros vivimos hoy por hoy en el fútbol. Y es justamente por ahí donde creo que deberíamos atacar. No nos molesta a nosotros, pero son los jugadores que son tratados hoy por hoy como esclavos. O sea, ganan millonadas, pero son esclavos. Hay entrevistas de un 9 de la selección uruguaya que está al borde del llanto en una entrevista porque dice, estoy cansado de vivir en hoteles y no puedo pensar, ni siquiera puedo relacionarme con la realidad. Entonces, ¿cómo un jugador puede ganar millonadas de plata y estar tan alejado y seguir siendo un esclavo?
O sea, solo el concepto de transferencia de pases, de todo ese concepto ya es un concepto que parece está muy anclado a la esclavitud. Entonces, creo que la forma más fácil de que cambie es desde el lado de los consumidores y desde el lado de los productores, o sea, desde el lado de los consumidores, exigirles a los clubes que no hagan este tipo de cosas y de los productores, que serían los jugadores, el comenzar a pensar más colectivamente y dejar de ser Mbappés del fútbol, que piensan que porque son una estrella en crecimiento y con potencial pueden decidir quién tiene que estar en la cancha y quién no. Eso. Yo quiero, o sea, hablar un poco de ese tema desde el punto de vista de la gerencia. Eh, o sea, desde el punto de vista como producto, siempre va a ser más conveniente que sea más fácil de consumir por las masas y para que sea más fácil de consumir por las masas, siempre se va a requerir mucho más show. Me parece interesante la historia del Corinthians, es espectacular realmente, muy, como que muy icónica, pero el rato que tú te pones a pensar qué es más atractivo para el media o para el consumidor común y corriente, ponerte a pensar en wow, es literalmente una representación de lo que sería una política anarquista, poco más en el sentido de que hay una estructura completamente horizontal en un equipo versus de, ah, qué divertido. Mbappé acaba de filmar un TikTok, oh, ah, miren, están bailando como, como, como en Fortnite o alguna cosa por el estilo. Y yo creo que eso, o sea, yo creo que eso ya es una guerra un poco perdida en el sentido de que eh, nuestra realidad ya se volvió mucha tendencia hacia lo absurdo o lo sin sentido que contemplamos. Eh, entonces, mientras sea así, como el deporte es, como tú mismo dices, ya visto como un producto, como un simple entretenimiento, pues la tendencia como producto va a ser esta y le veo muy difícil que cambie, porque tocaría pensar en muchas más cosas. Y eso es algo, yo creo que lo que tú dijiste también del deporte, del fútbol puntualmente como entretenimiento, ya se viene ligando al peculiar abandono que tuvo el fútbol de manera presencial en algunos países. Existió una tendencia cuando estábamos viendo todo esto de la Superliga, que es como que la coronación de lo que es el fútbol comercial o de lo que es el fútbol de circo. eh, Estábamos viendo que la gente de por sí al fútbol como entretenimiento sí lo disfruta, pero hay cosas más de entretenidas. Del rato que te metes a ver la competencia del fútbol como entretenimiento, probablemente hay gente que va a estar mucho más ligado a otras cosas. El fútbol tenía la ventaja de que es mucho más emocional, de que inspiraba un sentimiento. Y eso obviamente ayudaba a que sea un producto un poco diferenciado de entretenimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, sí se ha visto cómo la gente comienza a abandonar el estadio por este tipo de cosas. Es el caso de España, que comienza a poner partidos a horas irrisorias, o el caso del mismo Ecuador, que porque es un deporte y tiene que comercializarse a los horarios de televisión, hemos perdido horarios relativamente icónicos. El típico, yo me acuerdo cuando podía ir al estadio 11 de la mañana, a un partido de Liga de Quito, uno te sentías seguro, no sentías que perdías la tarde o no sentías que perdías el día porque uno tiene que hacer más cosas ya en este punto de la vida, cosas de adulto, cosas aburridas. Y no sentías que eso te comía tanto. En cambio, con este horario que imponen la televisora para no competir con otros partidos, se va perdiendo. Entonces, yo creo que, sinceramente, esta es una guerra perdida. Y el particular de este tema, sí, a mí en lo personal sí me causa ruido el tema de que sea Qatar. Em, no por el hecho de que haya sido un mundial robado, porque está demostrado que prácticamente desde Alemania creo que se compraron los mundiales.
Así que creo que sería muy hipócrita decir, ah, sí, es que qué tontera, es un... Y vamos, disfrutamos Brasil, hemos disfrutado todos los mundiales, pero este en especial, junto al de Rusia, tiene un factor que sí me causa demasiado ruido y sí me aleja bastante, que es el tema de los derechos humanos. Ojo, incluye a Rusia, porque en Rusia también nadie habla de Rusia. Y Rusia también era un ataque a los derechos humanos y la gente amó ese mundial porque, wow, Croacia llegó a una final. Pero no nos olvidemos que también hay cosas que se querían tapar en el proceso. A mí, para introducirle un poco a Richie en esta conversación, me gustaría saber, porque sabemos que Estados Unidos tiene muchísimos deportes, ¿no? Tiene el básquet, tiene el béisbol, tiene el fútbol americano, y a pesar de que el fútbol, o sea, el soccer, como le llaman allá, ha ido creciendo poco a poco, no tiene la misma relevancia que esos deportes. Entonces, Em, pero ¿tú estarías de acuerdo viendo desde el básquet? Porque tú viviste en Milwaukee y los últimos años de, por ejemplo, en el básquetbol con los Milwaukee Bucks han sido extraordinarios porque han terminado ganando un título de la NBA con Giannis y todo eso. ¿Coincidirías con Charlie de que no solo el fútbol, sino todo el deporte en general es más un espectáculo, un show que realmente ver deporte, ¿no? Porque específicamente en Estados Unidos, no, por ejemplo, tenemos el famoso entretiempo, show de entretiempo que pasa en el Super Bowl, que pasa en el básquet, ¿no? Que para que los aficionados no se aburran, te ponen un show con un cantante mundialmente famoso para que te entretengan en el medio tiempo. Y es también una de las razones por las que, por ejemplo, los estadounidenses odian ver fútbol, porque dicen no hay nada entretenido en los 15 minutos en los que se acaba el entretiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú viviendo en un país que es culturalmente distinto y que tiene deportes que también son súper grandes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Charlie de que el deporte es una mercancía y es una industria, ¿no? Entonces, ¿qué significa estas dos cosas? Como explicó Charlie, la industria del deporte es una combinación de múltiples procesos, ¿no? De compra y venta, de inversión de capitales que resultan en lo que conocemos como el espectáculo del deporte, ¿no? En este caso estábamos hablando puntualmente del mundial. Se puede hablar de ese espectáculo, pero puede tratar muchos otros espectáculos, ¿no? Como la NBA, digamos específicamente un partido, todas las series, la NFL, etcétera, etcétera, ¿no? Que son en esencia lo que ha llegado a ser industrias, ¿no? En el sentido más, tal vez podrías ponerlo capitalista de la palabra, ¿no? Y es interesante porque es un proceso de producción muy diferente al que, digamos, desde el que tal vez hace los estadios en los que juegan, al que produce las camisetas que juegan, que usan los jugadores cuando juegan, que la gente compra, pero que al final del día todas estas piezas están construyendo el espectáculo que nos llega a través de la televisión o que vas a disfrutar en el estadio. Eh, También pusimos al principio del episodio el caso del Aucas, ¿no? Y era un contraste, en mi opinión, súper útil o tal vez súper fortuno, podríamos decirlo, el hecho de que empezamos el episodio con un equipo que es posiblemente todo lo opuesto a lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Al espectáculo. Y posiblemente después de tantos años de la Aucas ya teniendo que participar en las grandes ligas, ¿qué se puede decir? Al final del día todos tenemos que participar del espectáculo hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando estás hablando tal vez de un equipo, también como estábamos hablando del Corinthians, eh, de un grupo de personas, ¿no? Que está participando en el deporte a través de lo que podríamos decir es acción colectiva o una forma de organización más democrática, tal vez se podría decir hasta cierto punto. Yo creo que más fácil la palabra simplemente sería están organizándose de manera exclusivamente deportiva, eh, en contraste a organizarse de manera tal vez de negocios o con esta idea de tenemos que
generar ciertas ganancias a las diferentes formas de capitales que se están invirtiendo, ¿no? Así que en cualquiera de estos deportes que tú me preguntabas, ya sea básquetbol, ya sea fútbol americano, ya sea fútbol normal, yo creo que lo que vemos hoy en día y las razones por las cuales estamos en estos problemas de por qué sabiendo todas las atrocidades, ¿no? Literalmente estos estadios que se podría decir se construyen con sangre, con corrupción, con todo tipo de atrocidades, ¿no? Que igual la gente va a ir a disfrutar, a ver todo, por qué estamos llegando a estos puntos y por qué tenemos que estar siquiera discutiendo estas cosas. Creo que al final del día mucho de esto se remonta al hecho de que estas industrias de estos espectáculos, todo se construye en base a la forma en la que opera la mercancía hoy en día, que es separando lo que es el proceso de producción con el proceso de consumo, con el proceso de circulación, todo está dividido, ¿no? Así que nosotros nunca vamos a ver, ni saber, ni conocer nada acerca de los trabajadores que construyeron ninguno de estos estadios prácticamente, ¿no? Tal vez veas una noticia trágica aquí, por allá, pero en esencia tú lo que llegas es llegas y pagas por disfrutar este cierto momento de todas estas piezas que han llegado a ti como un misterio, ¿no? Tú no sabes cómo llegaron, tú no sabes qué, quién pasó las manos, nada que contribuyeron a ese hecho, ¿no? Nosotros lo que vemos es lo que se nos presenta de frente, que es el espectáculo de los jugadores que ganan obscenidades, los equipos que pagan obscenidades para poder tener sus logos en ciertos lados, las compañías que acá todos los estadios, ¿no? Tienen una compañía de seguros, una compañía de energía, ¿no? El estadio AT&T, el estadio cualquier huevada. Eh, pero todo eso lo que significa es que estás presentando, ¿no? La cara de todas estas diferentes formas de dinero, de inversión, de capital, que los jugadores al final del día eso es lo que son también, ¿no? Son capital. Eh, es lo que a ti te hace aparentar, ¿no? Que, esta es la cara del deporte, esto es lo que es el deporte es el dinero de estas compañías que metieron tanto para poder pagar sus auspicios. El deporte es de estos jugadores millonarios, multimillonarios que ganan una cantidad obscena de plata cuando al final del día, en realidad, lo que es el deporte es todas estas otras personas que se mataron trabajando de A o B forma, desde las personas que te venden empanadas en el estadio, hasta los que limpian, hasta los que tienen que romper las broncas, todo eso es el deporte. Y de ahí es de donde viene esta industria gigante, que al final del día, obviamente, para nosotros, todas esas cosas nadie valora, o tal vez valoramos, pero desde el punto de vista de chusa, qué bestia, cómo digamos, las personas cómo trabajan en este tipo de ambientes laborales, por qué será, ¿no? ¿Qué será? Pero al final del día nosotros no asociamos que esa es la razón por la que existe el deporte como tal, como existe hoy en día. El deporte como existe no existiría sin todas estas otras cosas. El hecho de que existe toda esta gente mal pagada, toda esta gente explotada en A o B, proceso de producción hasta llegar al punto de que tú veas un partido de fútbol, es por la razón por la que existe también un Cristiano Ronaldo, un Messi, que son literalmente obscenamente ricos. Nos pusimos bastante filosóficos. Bueno, Richie se puso bastante filosófico. Me gustó, me agradó. Bueno, creo que hemos taclado casi todas las situaciones, digamos, polémicas, ¿no? De que por qué esto puede ser hasta problemático y por qué igual sabemos que es problemático y igual. Es como un poco como me recuerda a una situación de como cuando un padre sabe que su hijo ya está teniendo relaciones sexuales porque encontró un condón en su cuarto, pero empieza a tener esa negación de que no, esto no está pasando. Creo que nosotros somos así un poco de cierta salvando distancia de que sí hay todas estas situaciones, pero a la final quiero ver a esto que solo pasa cada 4 años, ¿no? Y es muy interesante también recordar que es algo muy lo que la hace tan especial al mundial es que esperas tanto tiempo por esto, pasas por un periodo de sufrimiento con tu selección que al final es un símbolo de tu identidad, que apela a tu nacionalismo, ¿no? De que estás en guerra contra otro país, ¿no? Y para que te pares al evento de magnitud más grande y después llegas a este evento que solo son unos pocos elegidos, ¿no? 32 países para eso.
y aún así la FIFA se quiere cargar todo eso y decir, no, hagamos este mundial cada 2 años, argumentando de que es para darle más oportunidades a los países africanos, por ejemplo, de organizar un mundial o de llegar a un mundial y a la final tú al fondo sabes que no lo haces por eso, ¿no? Porque lo hacen solo por dinero, porque acortar los tiempos de espera es para ganar más dinero, para hacer este evento que todos quieren ver cada 2 años, ¿no? Y a la final nunca sabremos si es que la audiencia se saturará de todo eso, probablemente sí, probablemente no, pero ahora no es un diagnóstico que podemos dar certeramente. Y ahora, ya habiendo hablado de eso, a mí me gustaría preguntarte, Charlie, yo sé que quisiera que Argentina gane el Mundial, pero hay que empezar con Ecuador. ¿Cómo ven las opciones de Ecuador respecto al Mundial? Más allá de que Ecuador no tiene un 9 para meter los goles, pero hay mucha esperanza alrededor de esta selección, ¿no? Porque fue una selección súper joven que empezó con muchos problemas, porque como hemos dicho algunas veces en el podcast, la FEF cuando empezó todo este proceso arrancó con muchísimas dudas porque no había dinero, salimos de una directiva muy corrupta, que a pesar que tuvo muchos éxitos, muy corrupta, es una selección joven y tal. Pero ¿cómo tú ves la situación de Ecuador así analizando futbolísticamente? ¿Cuáles son las chances de Ecuador para este mundial? A ver, primero, todo lo que vimos discutiendo me hizo acuerdo a una película, es una comedia ridícula, que salió en 1998 con los creadores de South Park actuando, que se llama Basketball. Es base como de béisbol, juntado con básquetbol. Entonces, como la intro, las primeras escenas es como cómo se fue mercantilizando los deportes y perdieron su esencia. Y en el medio de ello, de esto, un grupo de idiotas, básicamente, crea un nuevo deporte, que es esta fusión entre básquetbol y la idea es como molestarle al tipo. Está una persona parada abajo del aro de básquet y está una persona en el punto donde tienes que tirar, el tiro penal, y la persona que está parada abajo del aro de básquet tiene que molestarte como para que tú falles el tiro. Todo el juego es así y vas jugando como, vas pasando, si haces eso pasas de base. Toda la película es, parecida en la lógica de South Park, así como ridícula, con situaciones extremadamente de humor gráfico, y un montón de cosas, pero la burla al final en realidad tiene que ver con el sistema, cómo el sistema se comió, eh, al propio discurso de los deportes en Estados Unidos, ¿no? O sea, porque los deportes eran como este símbolo nacional de las virtudes. La virtud de lo nacional se enraizaba en los deportes como el béisbol o el básquet, y como el mercado se comió eso. O sea, diría el neoliberalismo y la necesidad de mercantilizar todo, de valorizar el valor. Eh, bueno, volviendo a Ecuador, creo que hay que tener, bajas expectativas. Creo que es un grupo bastante complejo y difícil el que tenemos. Primero porque Qatar, yo no espero ganarle a Qatar. Eh, no porque Qatar sea mejor que nosotros, sino porque por la FIFA. O sea, porque Qatar tiene mucha plata y si tienen que comprar el árbitro para ganar el primer partido o empatar, lo van a hacer. Eh, y Ecuador no es una selección de mucho peso, mundial histórico como para que le jodan. O sea, no es Argentina, no es Brasil, no es Alemania, no es Holanda, no es Francia, eh, no es Uruguay. Entonces, pueden joder con nosotros un poco y la gente diría, ok. Y de ahí los otros dos partidos que tenemos son a muerte. Son rivales que yo diría Ecuador la tiene más pesada con Qatar, porque tenemos una selección que juega muy bien con selecciones que juegan mejor que nosotros y juega muy mal con selecciones que juegan peor que nosotros.
O sea, si ven los partidos que Ecuador tuvo en eliminatorias o en Copa América con equipos menores a nosotros, por ejemplo, Paraguay en fútbol y en el momento de fútbol de ahorita, Paraguay, Perú, mm, Paraguay, Perú, Venezuela. O sea, Venezuela lo que nos complicó en eliminatorias y en la Copa América. Venezuela nos ganó en la Copa América. Eh, y nos ganó en las eliminatorias. O sea, esos eran 3 puntos que contábamos y nos bajaron, básicamente. Pero con equipos grandes, los mejores partidos que tuvo Ecuador en eliminatorias fueron contra Uruguay, contra Colombia en Colombia, que yo diría que Colombia es un equipo que tiene mucho más que Ecuador, eh, y con Chile, y con Argentina, el primer partido con Argentina en Argentina, cuando todavía nadie creía en la selección, que perdimos por un gol, que fue un penal que de culo cobraron y metió Messi el gol, porque si no, ese partido quedaba 0-0. Eh, y es la misma Argentina que está jugando hoy por hoy. Creo que es una selección muy joven que deberíamos pensar, como nos vamos a emocionar, pero debemos pensar que esta selección va a explotar el próximo mundial. O sea, el próximo mundial, nuestras estrellas que hoy tienen 20 años van a tener 24, 25, 26, van a estar en el momento más fuerte de su carrera y probablemente jugando en equipos top, si es que sus carreras no se bajan después de este mundial. O sea, de que tipo llega, poniendo un ejemplo, Moisés Caicedo. Moisés se va al Chelsea, al Manchester United, al City, a cualquiera de los grandes, al Arsenal o al Liverpool, y no puede hacer lo mismo que hace en el Brighton. En ese momento se devalúa su carrera. Entonces lo que hay que considerar es eso, o sea, que tanto nos conviene que hayan explotado tan rápido y cuál es el tope que tienen. Yo pienso que tienen otra mentalidad, tienen otro chip. La entrevista que le hace el Pollo Viñolo a Moisés Caicedo se denota otro chip. Ahí vi un TikTok que se escuchaban las voces de pequeñas entrevistas a gente de la selección. Estaba Caviedes, Alfonso Obregón, el Team Delgado y Aguinaga. Y todos hablaban del partido inicial, el primer mundial que clasificamos, el partido contra Italia, y que estaban eh, ahuevados por la forma en que se veían los italianos, porque eran guapos, lindos, altos, bien vestidos, se sentían como, chuta, estos manes, o sea, del mundial, estamos aquí, que eso no pasa con esta selección, porque están en otro lado. Moisés en la entrevista con el pueblo Viñolo decía que ¿por qué no pensar que Ecuador puede ser candidato a ganar el Mundial? ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no plantearse eso? ¿Por qué no plantearse que pueden jugar en las mejores ligas? Y lo está haciendo, está jugando en la mejor liga, cada partido que hace es mejor que el otro. Y, y la está rompiendo, o sea, no es solo los periodistas de acá que están hablando de Moisés, no, no, es el periodismo internacional está hablando de Moisés Caicedo como una de las revelaciones de la temporada. Y entonces, ¿qué tanto van a poder soportar esa presión de haber llegado antes? Ese sería mi cuestionamiento. No sé si es que nos vaya a ir bien, ojalá nos vaya bien, ojalá podamos llegar hasta unos cuartos de final, porque tienen el potencial para hacerlo, tienen que creérselo y tienen que jugar inteligentemente. Creo que en ese punto hay que confiar que Alfaro tiene 3 partidos, de esos 3 partidos, el partido más difícil es el primero. De ahí los otros 2 que vienen, por cómo jugamos, son tanto con Países Bajos como con Senegal, son partidos que podemos ganar. Por cómo juega Ecuador. Cuando tiene partidos más o menos ahí, o con gente más alta, juega mejor. Porque se motivan. Como a esto les vamos a ganar. Y vamos a intentar.
y van a intentarlo, y van a intentarlo, y van a intentarlo. Entonces, creo que habría que pensar lo que viene de acá a 4 años, que este sea una prueba gigante para que ellos puedan dar un salto eh, exponencial hacia otras ligas y puedan jugar o mantenerse en las ligas y jugar en otros equipos y poder dar ahí el salto de calidad en otros equipos. Y ese sería un salto cuántico en el fútbol ecuatoriano. O sea, si ya tuvimos a un Antonio Valencia jugando 10 años en el Manchester United, tener a 2 o 3 jugando en los mejores equipos del mundo, eh, en el mejor nivel, jugando una final de Champions o 2 o 3, sería increíble. Y de ahí vienen todas las generaciones que vienen detrás, la sub-17, la sub-20 que la están rompiendo sudamericanamente. Recién quedamos segundos en el sudamericano y quedamos primeros en sub-17, segundo en sub-20, primeros en sub-17. Así que hay material como para ir de largo. Lo que habría que pensar también es cómo cambiar los modelos de gestión del fútbol ecuatoriano, porque lo clave está ahí, en cómo trasladar el territorio y cómo cambiar esos modelos de gestión para que sea sostenible en el tiempo, que no sea solo la camada gigante, hermosa, como le pasó a Argentina al principio de los 2000, que tenían una camada de jugadores espectaculares y después no sabían qué hacer. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Eso. Antes Yo de quiero, que José haga mencionar rápidamente un contexto que me quedó rodando en la cabeza, que Charlie no mencionó un poco, ¿no? Que es la situación actual del país políticamente y económicamente, ¿no? Vivimos un periodo de muchísima incertidumbre porque tenemos altos niveles de inseguridad y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que también esto habría que ver si es que lo termina afectando. No sé si es que Charlie está de acuerdo conmigo de que eso podría también afectarnos, porque se ha visto este proceso en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que tenía una generación bastante fuerte, pasó todo lo que ha pasado con Maduro y se ha desplomado. No sé si qué opinas que a eso a Ecuador le podría pasar. no es Yo creo que comparable. no. No, no es comparable, además que las amenazas que nosotros tenemos son completamente distintas. O sea, aquí lo que puede pasar es lo que pasaba en los 80s con el fútbol colombiano, que los dineros del crimen organizado transnacional, como pasó, yo diría, sospecho de los dineros de el 9 de octubre, eh, se entra a lavar dinero a través del fútbol, del fútbol ecuatoriano. Entonces, por ahí podría pasar, pero tenemos una ventaja comparativa que es, tienes un club como el Independiente del Valle, que tiene un modelo de gestión empresarial pensado en un fútbol empresarial, que podría mejorar su modelo de gestión pensando, por ejemplo, en que los activos que tienen, que son sus jugadores, eh, la inversión de hacer todo el trayecto de lo que va, sale el jugador del Independiente del Valle y se va a otro club en Europa. El Independiente del Valle tendría que seguir cuidando su inversión al jugador afuera y hacer que se adapte afuera. Ponerle un psicólogo personal, estar traqueando qué es lo que está pasando con esa inversión para que no caiga en las redes de los managers que te venden al fútbol árabe, al fútbol chino, y terminas por perderte porque no tienes una gestión del proceso para llegar. Tienes todo el talento, pero no tienes la gestión. Entonces, eso deberían pensar, también deberían pensar en cómo incluir, eh, cómo pensar el fútbol un poco desde el ser humano más allá del capital, sino como el ser humano, cómo puedes invertir dentro del capital social de esas personas y de sus familias. O sea, pensar más allá de ellos, sino de las familias. Las familias deberían tener un psicólogo, deberían tener apoyo psicológico. Entonces, se puede plantear, ese tipo de cosas se puede plantear ya dentro de un modelo de gestión exitoso como el que tiene Independiente del Valle hoy por hoy, que es probablemente el modelo más exitoso en la actualidad del fútbol sudamericano. La rompe en todos lados, en resultados por lo menos. Eso.
Sí, yo justo quería hablar del Independiente para molestar un poco al Emilio, yo sé que le va a enojar, pero bueno, o sea, realmente eran dos preguntas y aquí sí pueden responder eh, quien quiera realmente. La primera era en torno al proyecto Ecuador post la era de Alfaro, porque sabemos que Alfaro se va luego del Mundial y según dicen, pero sí quisiera escuchar de ustedes alguna opción post Alfaro porque creo que es importante realmente qué va a pasar luego para que no se pierda esta camada. Como dice el Charlie, es una camada increíble. Y luego era hablar un poco más del Independiente, que creo que habría que reconocer un poco más el aporte que tuvo el Independiente del Valle en este último tiempo para el fútbol ecuatoriano. O sea, creo que es algo importante de reconocer. Más allá de las camisetas que cada uno tenemos en este chat, en este podcast, pero ¿cuál fue la influencia de Independiente del Valle en todo lo que estamos consiguiendo? ¿De que responda yo primero o que responda Charlie? No sé. Ah, bueno, yo no sé por qué decir que me molestaría del Independiente del Valle. A mí me parece que tienen una gestión muy admirable. Incluso hasta diría que lo que me molesta es la envidia, ¿no? Porque uno vivió, como hincha de liga, vivió un periodo que va a ser, creo yo, irrepetible, ¿no? Tengo el Independiente de que ha estado más cerca de hacerlo y ver que ellos se han podido sostener este proceso en el tiempo, algo que Liga no pudo por malas decisiones de su directiva. Así que yo creo que más que molestia es envidia, de cierta forma, que ellos han podido manejar mucho mejor eso. Em, Sobre Alfaro, a mí me parece que yo tuve muchísimas dudas cuando llegó, pero creo que me ha ganado. Yo sé que Andrés, que no está acá, desgraciadamente, porque está ocupado, que siempre se burla del libro de Cazadores de Utopías que escribió hace poco. Pero yo, en mi afán de me vuelvo del país y es necesario llevarme algo, me terminé llevando ese libro y lo terminé leyendo. Y sí, es un libro que podría hacerlo alguien que hizo auto-coaching para motivar a las personas. Y es eso, es un libro, pero es un proceso que puedes ver que es un proceso de que le dio a unos muchachos las oportunidades que no le da, ¿no? Porque tú podías haberte apoyado en jugadores con más experiencia como Novoa, que sí, es verdad que ante el Deportivo lo hizo y salió mal, pero solo sostenerse en esas figuras que ya están reconocidas y no darle oportunidad a jugadores como Moisés Calcedo, como Gonzalo Plata, que una de las cosas que no hemos hablado es que a la final esos muchachos que ahora son el futuro de la selección fueron terceros en un mundial de sub-20, o sea, casi ganan un mundial de sub-20. Entonces, le dio continuidad a un proceso. Y ya si es que Alfaro se queda o no para los próximos 4 años, que como Charlie dijo, que incluso me quedé pensando que es un proceso mucho más parecido a Corea-Japón 2002 que a Alemania 2006, ¿no? El grupo que jugó Alemania 2006 es casi el mismo, pero era mucho más maduro. En cambio, el de 2002 venía a aprender. Y es cierto que ahora la presión, porque no es la misma presión de es tu primer mundial, sino es nuestro cuarto mundial, ¿no? Pero también es verdad que muchos de sus jugadores tampoco habían nacido cuando Ecuador jugó su primer mundial, como Piero Hincapié, por ejemplo, que tiene 20 años, era un bebé cuando Ecuador jugó su primer mundial. Entonces, yo creo que Alfaro es realmente el arquitecto de todo esto, pero realmente yo creo que el Independiente también tiene muchísima culpa en esto. Por ejemplo, los periodistas ecuatorianos, especialmente de la costa, les encanta culpar a Malcherdeler cuando Ecuador perdía partidos que podía ganar, como le pasó contra Venezuela en Venezuela, como cuando le pasó con Perú en Quito. Que decía, nada, porque es de jugar al Independiente es un apadrinado y por eso no. Entonces, pero es la culpa de que Ecuador está en un mundial a pesar de todas las crisis institucionales que tuvo la Federación Ecuatoriana en estos 4 años, es gracias al Independiente y gracias al Faro y el futuro luminoso que tiene Ecuador,
que puede ser 10 años, no es solo este mundial, puede ser el mundial de Estados Unidos y el que vendrá después de ese, que todavía no sabemos qué es, si es que el cambio climático no nos mata. Pero Una Copa es muy América, interesante. loco. Una Copa América nos falta. Eh, Ecuador nunca no sabemos, ¿no? Podría pasar, ¿no? Podría pasar. El futuro es ilusionante para la selección ecuatoriana, sin duda alguna. No sé si que Charlie quiera añadir algo más a eso. sobre el Independiente o sobre el futuro de la selección. No, Ambas, no sobre ambas. Em, eso, pero más bien como estamos con el tiempo un poco ajustado porque hemos hablado bastante, ahora sí me gustaría hablar de tu pronóstico porque sabemos que si es full a la selección argentina, creo que es de la selección que quisiera que gane el mundial. ¿Cómo le ves a la escaloneta? ¿Cómo llega a este mundial? Es un equipo que ya se sacó el peso de la historia, de cierta forma, al ganar la Copa América el año pasado. ¿Le ves realmente como candidato para ganar el mundial? A pesar de que el fútbol europeo está a años de distancia para mí. Yo creo que un europeo tiene más chance de ganar que Argentina, porque, no sé, Sí, sí, vi la Eurocopa el año pasado y yo creo que la pregunta random de hoy es esa. ¿Cómo vemos del camino del mundial a las selecciones? ¿Cómo le imaginas tú al albiceleste para llegar a esa final? yo creo que Argentina va a llegar a la final. Espero que gane el mundial. La diferencia, yo viví dos mundiales en Argentina, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Probablemente la noche más hermosa de mi vida fue cuando Argentina clasifica a la final. Habían pasado 25 años de la última clasificación a una final, 24, perdón. Y, y era una locura, o sea, era una fiesta. Era una fiesta, veías las clases, veías gente pobre abrazándose con gente rica, veías el tren pitando, Brasil, decime qué se siente, la gente cantando en el subte, eh, como toda una fiesta que se De notaba, o ley sea, que tú estabas por allá, sí, ¿no? Qué suerte y debe fue haber sido hermoso, una locura. Debe haber sido una locura. fue, fue hermoso porque encima fue por penales, o sea, si es que quieren vivir la emoción y quieren emocionarse, les voy a pasar después un video para que vean y sientan lo que es, o sea, porque allá los partidos de fútbol se gritan en los balcones, los goles se gritan en los balcones. Entonces, tú puedes escuchar, tú puedes saber cómo va un partido de fútbol escuchando en la calle. Y no pasa solo con el mundial, pasa con partidos de fútbol normales, así como si estás en un barrio determinado que es de tal equipo y alguien grita gol, sabes que ese gol es o de River o de Boca o de San Lorenzo. Y nada, entonces tienen como toda esta estructura que está relacionado entre lo popular y el fútbol que hace que se sienta mucho más y que está vinculado sobre todo yo diría que por Maradona. O sea, la selección del 86 cambió esa figura y siento como la misma magia un poco con esta selección, porque no es, eh, la selección del 86 no era la mejor selección. La selección de Argentina tenía buenos jugadores, Maradona estaba en un nivel superlativo. Yo diría que en realidad Maradona estaba mejor en el 94, antes de que lo saque Avalanche, eh, pero, pero había un sentimiento de equipo, de familia, y creo que se siente lo mismo, es como la misma sensación con la escaloneta. Como nunca vi ese equipo de Argentina tan hermandado, tan pensando en un sueño, en cómo convertir el sueño de Messi y a partir de convertir el sueño de Messi, convertir el sueño de los argentinos. Y creo que tienen la capacidad, es un equipo que tiene una mezcla entre jugadores, creo que le faltaba eso, jugadores que no estén todos en el mejor equipo del mundo. O sea, por ejemplo, McAllister.
McAllister es un jugadorazo. Juega al lado de Moisés, ves al Brighton y dices qué hermoso que juega este tipo. Debería estar jugando en el Chelsea, debería estar jugando en el Manchester, debería estar jugando en el Real Madrid, pero no, mejor que se quede ahí. ¿Por qué? Porque le da más. O sea, el juego de Argentina hoy por hoy es un juego mucho más colectivo, más de equipo y menos de estrellitas. Y lo que pasaba un poco es que en los últimos mundiales Argentina estaba lleno de estrellas y, y no de jugadores. Entonces era más show y menos fútbol y mucho más de estrés. Hoy Argentina viene entusiasmada y viene jugando un buen fútbol y viene jugando colectivamente muy bien. Y creo que eso de que los europeos nos sacan años luz, creo que no. Creo que ellos tienen una ventaja comparativa que es que dominan el deporte, la toma de decisión del deporte. Y, por ejemplo, la Nations League, si nosotros quisiéramos hacer una Nations League, los primeros que se pondrían serían la UEFA y, y los clubes europeos que no quisieran ceder a sus jugadores. Esa es una desventaja comparativa. Que ellos tienen esta ventaja de poder jugar, además por cercanía, poder jugar entre países y decir que cada mes nos jugamos un partidito. Pero el nivel de competencia, el fútbol no es todo, no es todo dato y funcionamiento. Y el deporte en general no es así. O sea, el juego, los juegos no son así. Siempre hay alguien, hay un comercial de Nike que hay un momento, en el momento en que todo comienza, las apuestas, la voz en off de este comercial dice que el momento en que todo comienza, las apuestas se apagan. Porque alguien puede hacer algo mágico que cambie todo. Y por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo, Brasil 2014. Argentina no era un buen equipo. No era un buen equipo. Pero jugó el mejor partido con Holanda y hizo algo mágico y lo sacó en penales. Entonces, el fútbol tiene esas cosas. Uno puede tener los mejores entrenadores, las mejores tácticas, las mejores cosas. Pero cuando te toca, te toca. No hay, no hay. Y creo que Argentina tiene, por lo menos como está el fixture armado, Argentina tiene un camino muy claro como poder llegar. Su rival más fuerte sería, creo, Francia, en octavos de final, que es lo más probable que se cruce. Aún así, yo veo que Argentina, esta Argentina de hoy, le gana a esta Francia. Además, para esta Argentina, ellos se van a tomar esto como una revancha total de lo que pasó en el anterior mundial. Porque tienen todavía la sangre de lo que pasó y de todo lo que les putearon a la selección, porque había esta trinca y que ni sé qué, entonces yo veo por lo menos un camino por ahí que puede correr. Muy interesante lo que dice Charlie, porque de ese grupo me acabo de acordar de que sí, Argentina se podría cruzar con Francia o Dinamarca, pero ojo con Dinamarca, es un equipo muy, muy bueno. Tiene tres jugadores muy compactos, tiene juego colectivo. El año pasado no ganó la Euro por detalle. Así que en realidad yo creo que ese choque de octavos para Argentina sería muy, muy bravo y capaz podría afectarle un poco para mí, forma de verlo, el grupo un poco más accesible que tiene, ¿no? Porque tiene que enfrentarse a México, a Arabia Saudita y Polonia, que a priori no son realmente un rival para Argentina, para mí. Pues van a pasar primeros, pero creo que el segundo que le fuera ya a Dinamarca o Francia, pues, un rival complicado, que yo creo que si es que lo eliminan y pasan a cuartos, pues para mí se volvería un candidato súper serio. Que yo creo que en realidad los hinchas argentinos la tienen clara en el sentido de que saben que esta puede ser la tercera estrella, porque estando acá en España he podido charlar con muchos brasileños, por ejemplo, y ellos no tienen nada de fe en el equipo de Tite, por ejemplo. A pesar de que Brasil es un equipo muy, muy fuerte, eh, colectivamente muy, muy bueno, con jugadores muy, ¿cómo se dice? Muy
que ya se conocen porque es el segundo proceso de Tite. Pero yo hablando con ellos me decían, porque me conocí a algunos cuando me fui a ver en un bar brasilero el partido de Independiente del Valle frente a Sao Paulo en la final sudamericana, que es uno de los peores errores de mi vida, porque me fui con una camiseta de Ecuador y me arrepentí al instante porque llegué justo cuando Independiente metió el primer gol. Me tuve que cerrar la chompa y disfrutar así. Pero después hablé con ellos y me decían que ellos no ven a Brasil como favorito. Porque yo dije, yo les veo a Brasil como favoritos. Para mí, Brasil y Argentina podrían quedar campeones. Yo creo que este pudiera ser el año de que Sudamérica rompe la hegemonía de Europa en los últimos mundiales. Pero ellos no la ven clara. Y yo creo que en Argentina sí están un poco entusiasmados. Con Uruguay también, porque tienen jugadores, algunos jugadores que están en alza, como Valverde, que en el Real Madrid está haciendo algo extraordinario. Es verdad que Luis Suárez y Cavani no están en su mejor época, pero es un equipo igual joven. Em, y nada, para ir cerrando ya, nos vamos a hacer unas pequeñas preguntas a José y a Charlie porque Richie nos tuvo que abandonar porque ya se fue y Andrés parece que no pudo venir hoy. Así que, eh, pregunta rápida. ¿Cuál para usted va a ser el equipo revelación del Mundial? No sé si este cuenta como revelación, pero yo siento que Dinamarca va a llegar full lejos. Y sobre el tema de los equipos de Sudamérica, yo realmente espero que este año ya por fin tengamos un campeón nuevamente acá y sí, tengo el presentimiento que va a ser Argentina, pero, y sí, le tengo cero fe a Alemania, que es el equipo al que normalmente le voy porque está en una transición y tristemente se van a comer una generación de buenos jugadores como Kimmich y Goretzka, que no creo que ganen un mundial realmente. Pero aquí viene la contra, que es ese, bueno, tal vez si es verdad que los equipos históricos están de baja, tipo, no sé, Inglaterra, Alemania, Italia ni siquiera está en el mundial, pero hay el riesgo de que este de baja no sea porque estén jugando mal, simplemente sea porque realmente en Europa de la nada subió el nivel. Yo creo que nosotros no esperábamos ver un Croacia finalista hace 4 años. Y no sé por qué tengo el presentimiento que Dinamarca o Serbia pueden llegar full lejos y ser revelaciones. Y pudieran poner en riesgo realmente a Brasil y Argentina. Aunque parezca muy idílico, estos dos equipos me parecen súper peligrosos. Yo diría que la revelación puede ser Canadá, ¿no? Canadá. Alfonso Nah, Davies, loco. Sí, pues, ese man es buenísimo. o sea, sí, pero, o sea, es que, por ejemplo, tienes equipos como Bélgica que todo el tiempo decimos Bélgica va a ser la revelación y nunca termina siendo nada. Bélgica sí es la Eh, eterna promesa. Qué increíble, se comieron una generación de jugadorazos y no llegaron. De Bueno, Bruyne, o fueron sea, por Dios. semifinalistas el último mundial. Fueron semifinalistas, te quedaron muy, muy cerca, la verdad, honestamente. Sí, Pues pero, o sea, si te pones a comparar el equipo de Bélgica con Croacia, Bélgica es mejor. Bélgica juega mejor fútbol. Pero es que ese es el punto del mundial. Es que no es que el equipo que juega mejor fútbol, es el equipo que junta como la fórmula mágica para hacer las chicas superpoderosas. O sea, un mundial es completamente abierto, es el azar. Ese es el punto. Creo que también ese es lo bueno del mundial, es que le trae otra vez al fútbol a ser fútbol, al azar. O sea, al que hay una cosa de azar. No creo, por ejemplo, que la Alemania que le metió 7-1 a Brasil sea 7 veces superior o 6 veces superior a ese Brasil. No, no, no creo. Pero creo que en ese día Brasil no existía. O sea, Alemania metió el tercer gol y Brasil no, es como si le hubiera caído una bomba atómica y hubieran destruido la mitad. No, no podía recuperarse. Entonces hay estas circunstancias, esta incertidumbre eh, en el mundial que se genera y que tiene que ver con la construcción de equipo. Que puedes plantear como qué tan bien llega un equipo a un mundial. Eh,
Y al final es que también se construye el camino de ese equipo para llegar a la final. O sea, es más o menos así. Eh, si uno ve, por ejemplo, la Francia 98, la Francia del que gana su primera Copa del Mundo, eh, para mí Brasil era 3 o 4 veces más equipo que Francia, que esa Francia, mucho más. Y ese para mí es el mejor mundial que vi, el que tengo en memoria es ese. Increíbles, increíbles, para todos los partidos eran impresionantes. Pero en realidad, o sea, por ejemplo, pues Francia pasa de octavos a cuartos de final con Paraguay, con ese Paraguay de Chilaver, empata y mete gol de oro. Y pasa con gol de oro a Paraguay. Y todo ese partido le costó. Paraguay fue mejor que Francia en ese partido. Entonces, el Mundial tiene esas cosas de que no importa qué tan bueno seas, si ese día te despertaste mal, no dormiste bien, te dio diarrea, que es lo que le pasó a Ronaldo, te cagaste el siguiente día, no ganaste la Copa del Mundo nomás. Y eras el mejor jugador del mundo en ese momento. Y le diste paso, ese momento es el paso mágico donde Zidane se vuelve Zidane. O sea, en ese momento Zidane se vuelve el monstruo que es, porque en el momento más duro, más difícil, hace lo que tiene que hacer. Y lo hace al siguiente año, lo hace con el Madrid, el golazo ese en la final, y ya se vuelve Zinedine Zidane el mago, Harry Potter. Y ya. Entonces, eso pasa con los mundiales. Yo creo que no sé quién será la sorpresa. Puede que Ecuador sea la sorpresa. Y en un mes estaremos diciendo, wow, ¿qué pasó? Qué loco, llegamos a una semifinal de un mundial. Y eso no quiere decir que somos la mejor selección del mundo, ni que esa sea la mejor selección del Ecuador, pero sí la que más lejos llegó. Entonces, El hay efecto que... Lazo te van a decir seguramente en algún punto si eso No, ahí sucede. sí, prefiero que no lleguemos a la semifinal, si es así. Bueno, eso. Y equipo de excepción, va a empezar yo, que creo que el equipo que va a decepcionar, la selección que va a decepcionar es de España. Alemania o España. Sí, no sé por qué esas dos que están en ese grupo siento que la van a pasar mal y una de las dos se va a quedar con Costa Rica. Estoy casi seguro de eso. No sé, yo siento que Alemania, nadie espera nada de esta Alemania. No, nadie espera mucho de esta Alemania. Yo creo que la decepción puede ser Holanda. Imagínate que Holanda quede afuera en primera ronda, tiene un equipazo. Probablemente tiene de los mejores 5 equipos del mundial. Como plantilla, como todo. Juego, le está yendo bien, todo. Y pierde 2-0 contra Ecuador y pierde con Senegal y pierde con Qatar. No gana un solo partido y mete 2 goles. Puede pasarlo. O sea, a Francia le pasó en Corea-Japón, con Zidane, con todas las de Sí, eso ley, me todo. hiciste acuerdo. A ver, esta es una pregunta más difícil. ¿Será que por fin se rompe la maldición que comenzó con Francia? ¿Se termina con Francia? ¿O será que continuamos de largo? Porque, a ver, yo creo que nadie veía que Alemania quedaba eliminada con Corea del Sur. O, bueno, el grupo que le tocó a España cuando quedó eliminada era un grupo durísimo. Ahí sí, nada que hacer. Chile y Holanda están muy bien. El grupo de Italia y Francia que queda eliminado, Italia y Francia era un grupo súper sencillo. ¿Será que este año Francia logra pasar o será que... Primeramente, ah, primeramente quiero decir que anula la mofa de Charlie porque Holanda es rival, así que anulo la mofa porque si no, después pasa lo contrario y Yo fregas. lo vi a jugar a The League, loco, y está hecho una muralla ese man para meter gol, va a estar jodido, pero hay que ganarle, sí. Sí le hemos de ganar de Eh, alguna.
Es verdad, ajá. Segunda cosa sobre lo que dices tú, yo creo que sí, van a pasar la maldición y por lo que dijeron al principio. Ecuador la tiene jodida porque Qatar va a hacer todo lo posible para que no ganemos. Y hay que considerar que Francia y Qatar tienen una relación muy estrecha, no solo deportivamente, como expliqué de que Platini es francés y él le ayudó, sino que también políticamente. No, la razón por la que el PSG pudo hacer todos los negocios cataríes es porque políticamente Qatar y Francia tienen una relación muy estrecha. También una de las razones por las que Qatar consigue las sedes porque Francia, por medio de sus políticos, presionó para que eso suceda. Así que yo Platini. creo que podría pasar, ¿no? Podría ofrecer una ayuda y Francia, no sé si es que final tiene el equipo para hacerlo, porque se les cae por Baricante y salen tres centrocampistas de casi el mismo nivel o que tienen un mismo nivel y tienen el equipo para hacerlo. Tienen una base de cinco jugadores por posición, así que yo veo que tal vez sí se termina la maldición del campeón este año. No te olvides, no te olvides de ese Brasil 2006 que tenía un equipazo, primeros en las eliminatorias de largo, y llegó al Mundial y valió gato. Yo creo que la maldición se mantiene. Yo creo que la maldición se mantiene y sería muy feliz porque sería una gran lección de humildad para Mbappé, por Bocón, por hablar de puro impulso y no pensar en lo que está diciendo, ni la relevancia que está diciendo, ni saber que entrena con medio equipo del PSG, es sudamericano. O sea, es como, ubícate, ubícate, papi, porque no sabes ni siquiera con quién estás jugando. Um, y creo que les va a jugar muy en contra. Además que Francia viene con algunos problemas, no solo de lesiones, sino de polémicas alrededor de jugadores, un montón de cosas. Me daría pena solo por un jugador, por Karim, si no pasa. Pues es el único jugador de Francia que me daría realmente pena. De ahí todo se pueden ir al... Perfecto. La otra pregunta es, ¿qué partido les gustaría ver en el Mundial? Creo que todos van a decir el mismo, pero al menos creo que yo y José vamos a decir el mismo, pero es una Argentina-Alemania. Sí, Argentina-Alemania, definitivamente quiero ver ese partido, pero ya te dije que Alemania o España, uno de los dos se va a caer en ese grupo, estoy casi seguro. O sea, ese es el partido que ningún argentino quiere. Yo tampoco quisiera, porque Es una bestia negra para Argentina, ¿no? O sea, se le ha ah, hecho complicado. Alemania quizás es el único equipo que sabe cómo jugar a la Argentina. O sea, Alemania puede jugar horrible, pero juega con Argentina y juega bien. O sea, por ejemplo, muy sinceramente, la final de Brasil, esa final jugó mejor Argentina. Pero Argentina ya en los tiempos suplementarios ya no tenía piernas. Y Alemania sí tenía piernas. Entonces, utilizaron eso. Schweinsteiger se murió en el campo, literal, como un mariscal de guerra, sí, plantado en la mitad, cortando todo, recuperando bolas y poniendo. Es más, creo que si no estoy mal, el gol te viene de un contragolpe, el gol con el que gana Alemania. Eh, Creo que Alemania gana ese partido por piernas, por físico y también por inteligencia. Es como inteligencia emocional, supo controlar mucho más eh, su juego a partir de lo que necesitaba. Argentina estaba desesperado por meter un gol. Y eso se notó al final y así terminas ganando. Las finales se pierden o se ganan por ese tipo de cosas. Y ya, pero no quisiera. Si fuera por mí, para mí lo mejor, lo más hermoso sería tener un Argentina-Brasil en la final. Eso sería hermoso. ¿Sabes qué otro partido creo que sería importantísimo tener? Y
creo que sería un Argentina-Portugal. O sea, más allá del espectáculo, más allá de lo que por Messi y Cristiano. yo creo que es importante. Es el último mundial de los dos jugadores más grandes de una generación entera. Sí, puedes mencionar y decir también, bueno, puede estar otros jugadores, tú decías Karim, puede estar Neuer, Müller, que también están ya acabando el mundial, pero tal vez un Messi contra Cristiano Ronaldo, no en la final, pero Sí sería un buen partido, tipo en sí cuartos de sería final, semis. interesante por todo lo que significa. Y algo que mencionabas de esa Argentina, para mí, la del 2014 tenía uno de los tres mejores DTs argentinos y latinoamericanos que he visto en mi vida, que es Sabel, Sí, con increíble. Gareca y Bausa, que me parecen los tres pilares más grandes que en la vida me encantan. O sea, sí sé, también está Gallardo, ya sé que alguien ha de poner eso, tremendo que es Gallardo, pero Sabela tenía algo Sí, que... pero Gallardo no entendió una cosa que Isabela le enseñó. Eh, Gallardo tenía que haberse ido de River el momento en el que ganó en Madrid. Chao. O sea, él tenía que decir, ok, me voy. No sé a dónde me voy, no me voy de vacaciones, espero a que me llame algún club de Europa o tomo la selección. Pero Gallardo no supo salir en el momento que tenía que salir. Y la forma en que se fue de River, a pesar del cariño que le tiene la gente, los hinchas de River, Agridulce. es agridulce. Podría haberse salido mejor. Sabela, el momento que acaba el mundial, él dice no voy más en Argentina. Por más que en ese momento tenía la mejor relación que tuvo con el grupo, y en Argentina todos le querían. Entonces él le escoge y dice, ok, hasta aquí llegué, no va más. Sí, sí, y mencionas a Sabela porque tristemente ya no estar apoyando a Argentina, bueno, desde el cielo probablemente. Y también, o sea, realmente era un reconocimiento, uno de los mejores técnicos que he visto. Le jugó de tú a tú al Sí, Barcelona de Pep al Guardiola, Barcelona. hizo pedazos. eh, Él Tremendo. diría el mejor año del Barcelona. O sea, literal fue el único que supo jugarle. Él y, Tremendo. y, y Mourinho. Y Ajá, y ya, hay Mourinho. otros dos. Dos. Por eso mismo, o sea, sí, creo que había que mencionar que tremendo DT que tuvieron en ese momento. A ver, listo. Tenía en la lista de preguntas cuál va a ser, creen que va a ser el partido comprado descaradamente, pero ya respondimos que va a ser el Qatar-Ecuador. Qatar, Ecuador. No hay otro. Entonces va a pasar a la, Qatar, a Ecuador la, y a la Suecia. última que se me ocurrió ahorita, que es totalmente solo para Charlie, porque me interesa mucho saber tu respuesta. ¿Qué te dolió más? ¿Que Argentina perdiera la final de 2014 o la eliminación de Ecuador en 2006? La final de 2014 de Argentina. Porque la sacada de Inglaterra en octavos de final de nosotros fue honrosa. Nos ganaron por un tiro libre. O sea, literal, fue un tiro libre porque ese partido era empates. Si iban alargues y sabrá Dios qué hubiera pasado en los alargues, porque físicamente nosotros teníamos mucho más. Beckham vomitaba en el campo, en ese partido. Beckham estaba mal. Le sale la magia porque era Beckham. Eh, pero ese Inglaterra no jugó a nada ese partido. Nada. No sabían cómo entrarnos. La más clara que tuvo fue esa. Nosotros tuvimos situaciones más claras que ellos. Y yo diría que en un alargue, si nos íbamos 0-0 en un alargue, terminamos ganando nosotros. Entonces, para mí fue honrosa la participación de Ecuador frente al rival que teníamos y como todo el contexto en el que el segundo mundial, no había muchas expectativas. Como sí dolió, pero fue como, ok, lo hicimos bien. Eh, con Argentina dolió mucho más porque había todo este estado de ánimo de vivir allá y de entender toda la locura que estaba pasando y la simbolización. O sea, el día después de la final probablemente fue el día más triste uno de los días más tristes. El segundo día más triste, yo diría que hubiera sido el segundo día más triste de los que viví en Argentina. El primero fue la muerte de Gustavo Cerati. Bueno, la ciudad se paralizó ese día. Y llovió y llovió. Y lo mismo pasó cuando
el día siguiente del Mundial. Entonces, cuando el ambiente en general te invade y no puedes hacer nada, así como te invade alegría, te invade tristeza, creo que va por ahí. En cambio, en lo de Ecuador e Inglaterra, no había ambiente de tristeza. Es como, bueno, había más resignación y como felicidad de haber llegado donde llegamos y habernos notado. Y tener un jugador, por ejemplo, como Antonio Valencia, que estaba disputando en ese momento ser el joven del Mundial con Cristiano Ronaldo. Entonces, ese tipo de cosas quedaban. Espera. Yo quiero preguntar algo al Emilio igual. Pregúntame, Solo, pregunta. ya, ¿qué te dolió más, sinceramente? Lo que definió mal Carlos Tenorio o la que se come Jairo Campos contra el United. No, la de Carlos Tenorio, yo me acuerdo que después de ese partido de Ecuador terminé llorando porque no me podía creer la oportunidad que habíamos desperdiciado. Fue durísimo, durísimo. Me acuerdo que me acosté en el sofá de la casa porque habíamos invitado amigos a ver y me puse a llorar porque no podía creer que no ganaron porque como Charlie dijo, no jugaron a nada. Se inventaron un tiro libre para ellos y nos metieron un gol. Y también porque conozco un poco algunos entresijos de ese partido, en el sentido de que tengo un familiar que habló con el Conde Mora, que Cristian Mora, que fue el portero de ese partido, y él decía que tiene ese arrepentimiento de cómo se colocó, porque dijo que confió demasiado y que estiró el brazo y simplemente se le escapó la pelota. Entonces sé cómo terminó de cierta forma el estado anímico de los jugadores después de ese partido. Y me siento muy identificado porque, aparte, yo era un niño, tenía 12 años o sea, yo siento que fui muy afortunado en el fútbol, he sido muy afortunado desde muy joven, ¿no? De no tener que esperar, por ejemplo, como muchos de nuestros padres, 40 50 años para que su país juegue un mundial o tu equipo gane una Copa Libertadores. O sea, sí, o ver medallas olímpicas. No he tenido que esperar tanto tiempo. O sea, en el deporte he sido muy afortunado de cierta forma. Entonces, sí, yo creo que me dolió más la de Carlos Tenorio. Y aparte porque era para definirla. O sea, se demoró. Se demoró. No tanto como Arroyo, pero se demoró. Arroyo patea, bro. ¿Qué trauma? Acabas de desbloquear un trauma del Mundial de... No, Carlos, Arroyo de mierda. Perfecto, bueno, nos hemos extendido un poco más de la hora, pero así yo las últimas preguntas han sido chéveres de preguntar, así que por eso lo hemos extendido. Charlie, como siempre, siempre es un gusto hacer episodios contigo, especialmente uno de que no involucre tanto la política, pero ha sido muy chévere hablar contigo. Te estaré siguiendo a ver qué comentas del Escaloneta y que ojalá este sea el año, por fin, el año del homenaje para, no solo para Messi, sino para Maradona, ¿no? Porque a Maradona al final ha sido el motor del equipo argentino desde 2020, cuando falleció. Y nada, muchas gracias por haber venido, gracias por la invitación y gracias por aceptar la invitación, mejor dicho. Sabes que eres bienvenido cuando quieras. Y nada, a la audiencia decirle que recuerden que estamos sacando capítulos cada 2 semanas, no cada semana. La próxima semana volvemos con un episodio de actualidad, me parece. Antes de abrir el último del año, solo nos quedan 2 episodios para finalizar el año y nos volvemos a ver en enero. Así que nada, no sé de qué vamos a hablar, José, Espérate, ya se me acabaron los temas. yo quiero dar un spoiler. Ecuador se está cayendo en pedazos. Fin del spoiler. Y así es, exactamente. Charlie, muchas gracias y a la audiencia nos estamos viendo pronto.